Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos, seguimos en este caminar por esta Expo Agrícola Módulo Valle 2023 con nuestro amigo Vicente Cepeda, director local de la Comisión Nacional del Agua. Hablar del agua, hace unos minutos platicábamos con algunos de nuestros compañeros y amigos, Jorge, del módulo que tiene aquí respecto del agua, del módulo que tienen instalado acá, y nos decía de la educación que ellos están tratando desde el módulo para que la gente empiece a ver el uso del agua de manera más responsable. Pero bueno, a mí me parece que esto es importante. Sin embargo, la política hidráulica, pues esto, hay una ley de aguas y también desde luego corresponde a la instancia que tú representas. ¿Qué nos podrías platicar tú sobre esta, pues no solamente la escasez que hemos tenido en los últimos tiempos, sino cómo es que pudiéramos estar ocupándonos de la utilización del agua? Comentarle para lograr el uso sustentable del recurso agua, debemos abocarnos al marco legal de control. Y en el marco legal de control tenemos pues nuestra Constitución, nuestra Ley de Aguas Nacionales, y de esa Ley de Aguas Nacionales, que es regulatoria del 27 constitucional, nos establece, yo como director local de la Comisión Nacional del Agua, debo basarme en la Ley de Aguas Nacionales, de la cual identificó 4 instrumentos del marco legal de control, y hablar para lograr el uso sustentable de la misma, del agua. Tenemos que la Comisión Nacional del Agua, dentro de sus facultades, tenemos el instrumento legal de control, que vendría siendo con la emisión de títulos de concesión, títulos de asignación, permisos de descarga, permisos de construcción en bienes nacionales. Y ese marco legal de control viene siendo el regulatorio, en lo administrativo que ejercemos. Nadie que no tenga un título de concesión puede aprovechar aguas. Entonces, el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales establece que toda persona físico-moral que aproveche aguas nacionales debe tener un título de concesión, ya sea para uso superficial o para uso subterráneo, para uso de tipo superficial o tipo subterráneo. ¿Cuáles son los usos que establece la Ley de Aguas Nacionales? Los prioritarios: público urbano, el público urbano, el doméstico, son los principales, el agrícola, viene el uso industrial, el servicios, pero el público urbano es el que dota el municipio a la población. Constitucionalmente hablando, el 115 constitucional establece que es el municipio el obligado de dotar de agua potable a la población, entre otros servicios, ¿no? Claro. El saneamiento, el alcantarillado, es una obligación del municipio, el tratamiento de agua. Claro. Entonces, debe contar con su título de concesión, debe contar con un permiso de descarga de aguas residuales. Es el público urbano. El doméstico es el que cada persona en particular puede hacer uso del agua nacional a través de un pozo, cuando no exista esa autoridad municipal o órgano paraestatal, organismo operador en una población.
pero el particular que aproveche esa agua debe demostrar que si es para su consumo, debe demostrar que no hay autoridad que le dote ese servicio. Fíjate que algo que quisiera preguntarte, no quiero perder la oportunidad. Hace tiempo, cuando se crearon los ejidos al amparo de la legislación anterior, hoy en día no se atienden ya solicitudes de creación de nuevos ejidos desde la reforma de 92 al artículo 27 constitucional, pero en aquel entonces, al amparo de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuando se dotaba de tierras, muchas veces también se dotaba de agua, y entonces se decía, por 180 días al año hay volúmenes de tal, podrá tener el ejido Emiliano Zapata, por ejemplo, y en ocasiones se daba también la acción de accesión de agua, propiamente la ampliación inclusive. Hoy en día, porque tú me hablas de títulos de concesión, hoy en día, ¿qué es lo que pasa con aquellos ejidos? Con los ejidos, todas las personas físicas o morales, los ejidos son personas morales. Así es. Deben contar con su título de concesión. Okay. Cuando nace la Ley de Aguas Nacionales, establece que todos los documentos anteriores a esa ley deberían cambiar. Esos documentos precarios tenían hasta 10 años hacia adelante para poder actualizarse y solicitar el título. Para poder actualizarse y solicitar el título de concesión. Es decir, que si la Ley de Aguas Nacionales es del 92, tuvieron hasta el 2012 para cambiar todos esos documentos. Ajá. Todos esos documentos y contar con su título de concesión, que es, nosotros lo conocemos como un folio 1, es el título de concesión actual. Okay. Y entonces hay algunos municipios, hay algunas ejidos, personas morales que tuvieron o tienen un documento precario, pero que nunca vinieron a actualizarlo. Que nunca lo actualizaron en ese periodo de 10 años que tuvieron a la misión de la Ley de Aguas Nacionales. Y en el marco de la legalidad, perdón, simple y sencillamente. Sin embargo, en aras de apoyar a esos ejidos, a esas personas con derecho, porque hasta finalmente tenían documentos de Gustavo Díaz Ordaz firmados, pero que tuvieron que actualizarlos. Ajá. Nació un decreto, solo el Ejecutivo Federal es el que puede determinar cuándo puede reactivarse un documento. Bueno, pero lo importante es que haya este camino. En 2004 hubo un decreto y nuevamente se dio esa oportunidad, se publicitó ese decreto y entraron varios ejidos, varias personas morales con documentos precarios y se regularizaron a varios, pero aún a esta fecha faltan. Hay municipios que están con documentos precarios. Fíjate qué interesante es esto, Vicente, de veras qué interesante, porque ¿a qué nos enfrentamos en el medio rural? Tú, de directa o indirectamente, estás vinculado. Yo, mi quehacer, mi paso por las dependencias del sector agrario y por la academia, también me han permitido ver, y perdóname, ¿y qué es lo que sucede con los hombres de campo? Oye, pues es que yo no conocía eso. Ahora, peor aún, que este título de concesión, folio 1, como lo comentaba, que ya la ley vigente lo estableció, resulta que hay títulos de concesión ya con esta nueva, con este nuevo folio, que se han perdido, municipios que han perdido ese derecho, organismos operadores que han perdido ese derecho, porque los títulos de concesión no son eternos, tienen una vigencia. La Ley de Aguas Nacionales, anterior al 2004, establecía que los municipios y organismos operadores podían tener un título de asignación hasta para 50 años. Y una persona física sin el ente público, cualquiera así como nosotros, podríamos tener un título de concesión, sí, reuniendo los requisitos, pero no por más de 10 años. Entonces tiene una vigencia.
lo máximo puede ser 10 años para los particulares, para los entes públicos puede ser de 10 o a 30 años. Fíjate, Y sí, se han perdido y tenemos un sinnúmero de títulos de concesión en Guanajuato perdidos y que van a verme, oye, traigo mi título, ¿qué crees? Que está vencido y es para uso público urbano, no se nos puede ir a clausurar esos aprovechamientos. Sabemos que la población requiere utilizar el agua. que además podríamos decir que hasta es un derecho humano, pues. El derecho humano al agua. Claro. No, pues sí. Sin embargo, de ahí nace que el Ejecutivo Federal también emite periódicamente, por esa necesidad de reactivar esos títulos vencidos, decretos presidenciales, porque yo no puedo reactivar un título vencido, mi director general no puede, Solo el jefe del Ejecutivo. solo porque el 27 constitucional señala que es a través del Ejecutivo, el presidente de la República, y quien delega la responsabilidad para la administración, según el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, es a la Comisión Nacional del Agua. Claro. Pero no tiene la facultad de reactivar esos títulos vencidos. Actualmente, en este año, tenemos un decreto presidencial que apoya a esos títulos vencidos, pero desafortunadamente para muchos usuarios agrícolas ese decreto está acotado porque va más a lo que se señaló hace un rato, el derecho al agua. Entonces, el Ejecutivo Federal reglamenta este decreto que para el uso agrícola puede reactivarse esos títulos vencidos, pero que no pasen de 50,000 metros cúbicos. Fíjate qué interesante. A mí me gustaría tener la oportunidad un día de visitarte en tu oficina y que platicáramos, porque esto es muy amplio, y no solo amplio, muy importante. Ciudad, campo, producción. No, y hablar del agua. No, hombre, les decía yo hace un rato con nuestro amigo Jorge del Módulo, aquí del distrito, que hay quien ha dicho, y yo coincidiría con ello, que algunos de los problemas más terribles para la humanidad probablemente ya no sea tanto el petróleo, sino el agua. Entonces, con ello, si esto lo publicas en algún medio de comunicación, te pediría, pues, replicarlo. Tenemos un decreto actual para este año que en ciertos usos beneficia para reactivar esos títulos que, estando vencidos, el usuario cuente con ese documento, pero puede adherirse a ese decreto presidencial que lo tendremos vigente hasta septiembre del próximo año. Fíjate que sí lo vamos, por supuesto, a publicitar esto, porque esto lo vamos a transmitir el próximo inicio de semana en el canal de YouTube de México Agrario, que es donde hemos estado desde el 10 de abril pasado, hemos estado transmitiendo y compartiendo con nuestros amigos del campo mexicano todo esto, e inclusive afortunadamente estos medios estas redes de comunicación ahora pues trascienden fronteras y en algunos países nos han hecho el favor también de seguir, y por supuesto que lo vamos a compartir, pero de ello te decía, me gustaría tener la oportunidad de que continuáramos nuestra charla y un día nos podamos ver en y eso apenas estamos retomando el marco regulatorio, la emisión de títulos. Podríamos hablar de el económico, el pago del derecho. De manera breve, ¿qué nos podrías decir sobre eso? El instrumento, el marco legal de control económico es que todo usuario que aprovecha aguas nacionales debe pagar. El único uso que no paga es el agrícola, ese está subsidiado. Pero el uso público urbano paga derechos. El uso doméstico paga derechos. Servicios, el que utiliza
los hoteles, las oficinas, es sus servicios. Claro. Si es que el municipio o el organismo operador no les da el agua, el público urbano es el que da el municipio. Claro. Entonces se paga un derecho. Si utilizas el agua, pagas un derecho. Ese es el marco económico. El de orden y control, la Conagua, el instrumento legal del marco legal de control, tenemos la verificación, la sanción, la prohibición, a través de los procedimientos de incoación a los particulares. Aquel que actúa al margen de la ley, se le realiza una visita de inspección y si se encuentra al margen de la ley, se le finca un procedimiento federal administrativo de sanción en el cual desde la misma visita puede ser la clausura del pozo, independientemente de una multa económica en días de UMAS. Sí, que es ahora la unidad de medida. Unidades de medida, hablando de aprovechamientos sin título de concesión, son de 1.950 UMAS a 25.000. Entonces estamos hablando que un usuario clandestino que aprovecha aguas subterráneas sin título o superficiales sin título, ya puede ser acreedor una sanción elevada. Unos 203,000 pesos actuales. Fíjate. Entonces es el marco legal de control. Se fincan procedimientos, se caducan volúmenes. Si no aprovechas el agua, ¿para qué la quieres? Entonces la autoridad revisa. Si no aprovechas todo, te reduce lo que no aprovechas. Claro. Si aprovechas de más, te sanciona por aprovechar. Claro. Pues no sabes cuánto te agradezco, Vicente, esta oportunidad. Queridos amigos de México Agrario, vean ustedes la importancia que tiene esta política hidráulica que actualmente tenemos en nuestro país, al amparo del artículo 27 constitucional y desde luego de la ley reglamentaria en materia de aguas. Ofrecemos llevar con ustedes algunos otros comentarios, porque estamos comprometiendo a nuestro amigo Vicente para que nos haga favor de recibir en su oficina y que podamos seguir platicando de un tema por demás interesante. Te agradezco. Comenzamos hablando y como cuarto instrumento legal de control es esto, participativo. Ya no es la autoridad la que deba administrar el recurso solo. Es el involucramiento. Es todo. Esto es lo participativo, por eso estamos acá con las asociaciones civiles, las unidades de riego, para hacer que ellos también son parte de la administración de recursos. Qué bueno. Mi estimado Vicente, te aprecio mucho y espero que nos podamos ver pronto. Con todo gusto. Gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.